Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, pero especialmente deseamos que Dios bendiga a nuestros invitados el día de hoy. Las invitadas también. Les volvemos a dar la bienvenida a todas y a todos los que están aquí con nosotros en esta mañana, esperando que sea un día de mucha bendición para ustedes y que tengan deseos y Dios les conceda, y a nosotros también, volverles a tener aquí una vez más. ¿Verdad que sí, iglesia? Gracias, bienvenidos. Aquellos que están por allá un tiempo que no estaban con nosotros, aquí estoy viendo a un hermano por ahí que nos hemos carteado, ¿verdad? Nuevamente, hermano, bienvenido, Dios le bendiga. Bueno, vamos a tomar este tema de hoy que se titula, como los que hemos tenido anteriormente, al Dios no conocido. ¿Hace calor? Sí, más calor hace en el infierno, ¿eh? Así que demos gracias que estamos aquí, con algunos 28 quizá grados Celsius, pero no están tan desagradables como en otro lugar. Bueno, comienzo con la introducción. En nuestras Biblias, allá en Éxodo capítulo 32, versículos 4 y luego me voy a brincar al 28, se narra un evento que sucedió en el pueblo de Israel después de que habían salido de la esclavitud de Egipto y se habían mantenido así por algún tiempo. Cuando Moisés fue a recibir instrucciones de Dios y se demoró mucho tiempo hablando con Dios, el pueblo pensó que ya había muerto y entonces dijeron, bueno, el Moisés que nos ayudó a través de ese Dios, pues ¿qué vamos a hacer? Y vamos a leer lo que hicieron. Dice, e hizo de ello un becerro de fundición. Estoy recortando la lectura para no extender mucho. Dice, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se imaginan? Hicieron un becerro, era de oro, pero al fin de cuentas era la figura de un animal cuadrúpedo, y lo empezaron a adorar diciendo, esto es el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Y en el 28 dice las consecuencias, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, como 3,000 hombres, castigo de Dios. Una alabanza que algunas veces hemos entonado dice, al venir a este lugar, ¿qué más? Venimos a adorar al Señor. Pero ¿cómo es Dios al que hemos venido a adorar? ¿Cómo es Dios al que hemos venido a adorar? Recordamos que allá en Hechos 17, Pablo llega a Atenas y se encuentra con que era un pueblo extremadamente politeísta. Tenían muchos templos dedicados a muchos dioses, cada templo a un diferente dios, y por si acaso se les había olvidado alguno, para no ofenderlo, hicieron un templo más que estaba dedicado al Dios no conocido. Y ahí iban los atenienses a adorar a ese Dios no conocido. Y yo me hago una pregunta, ¿cómo se puede adorar a un Dios que no conocemos? ¿Cómo adorar a un Dios que no conocemos? Si yo les dijera, va a haber una fiesta de cumpleaños de una persona, me gustaría que invitarlo, pero lleve un regalo, por favor. Oiga, pero ¿y quién es? No, pues no sé, pero tú llevas regalo. Oye, ¿es hombre o es mujer? No sé. ¿Es varón o es una dama o es un niño pequeño, mediano, un joven, una señorita? No sé. Tú llevas regalo. ¿Qué le va a llevar? Venimos a adorar al Señor, pero si no conocemos al Señor, ¿cómo lo vamos a adorar? ¿Qué culto le vamos a ofrecer a un Dios que no conocemos? ¿Qué ofrenda le vamos a presentar a un Dios que no conocemos? ¿Cuál va a ser nuestra forma de vida para agradar a un Dios que no conocemos? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es lo que le agrada a Él? No se puede, ¿verdad? No se puede. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, donde habían estado más de 400 años, ellos habían visto a los egipcios cómo adoraban a sus dioses. Ellos usaban imágenes, figuras como ese becerro, ¿verdad? Y adoraban.
Y ellos habían aprendido de los egipcios cómo es que ellos adoraban a sus dioses. De manera que cuando ellos salen de Egipto y se les desaparece Moisés, se sintieron solos y dijeron, pues vamos a hacernos como los egipcios. Vamos a hacernos un becerro y este es Jehová, Dios que nos sacó de la tierra de Israel, de Egipto, perdón. Y lo adoraron. Como consecuencia de su error, murieron ese día por castigo de Dios 3,000 hombres. Debo decirles que como antecedente ellos ya tenían el mandamiento de Dios de que no se debían hacer ninguna imágenes de nada ni de nadie, ni siquiera de Dios, menos inclinarse, postrarse de ellos y adorarlos. Pero lo hicieron y por eso Dios les castigó. Por eso es conveniente conocer a Dios, porque si venimos a adorar a Dios y no lo conocemos, pues ¿cómo lo vamos a adorar? Y por eso estos estudios, que ya con este es el 8º, en donde estamos conociendo cómo es Dios. ¿Y cómo podemos saber cómo es Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Levante la mano. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo es Dios? Lo sabemos por la Biblia. En ese libro Él se revela cómo es Él, cuál es su carácter, qué le agrada, qué le desagrada, qué ama, qué aborrece Dios. Y a través entonces de la Biblia le conocemos y podemos saber cómo le podemos adorar, cómo le podemos ofrecer ofrendas, cómo podemos ofrecer nuestra propia vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. A través de la lectura de la Biblia. Ya hemos estado estudiando varias cosas acerca del carácter de Dios y hoy vamos a estudiar uno más de ellos. Y es que Dios es Señor. Dios es Señor. Y la Biblia, la palabra Señor en la Biblia significa amo, significa dueño. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño de nosotros. Él es el propietario de todas las cosas que tenemos y de nosotros mismos. Eso quiere decir que Dios es Señor. Y muy pocas personas lo reconocen con hechos. Con la palabra sí, mucha gente. Cuando hacemos una oración, ¿cuántas veces decimos en una oración Señor? Si ahorita pusiéramos a orar a alguien así nada más, de repente, unas 10 veces va a decir Señor. Te pido Señor, que me dé Señor, por favor Señor, yo necesito Señor, 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 Señor. Pero ¿de veras es Señor? ¿O es pura palabra? Antes de continuar, me gustaría que así por a capela entonáramos ese corito que estaba yo diciendo al principio. ¿Sí se acuerdan? No conoce las notas, ¿verdad? ¿No? Bueno. Dice, al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Adorar, adorar al Señor. Hasta ahí. Bueno, le decimos a Dios, Señor. Acabamos de cantar que venimos a adorar al Señor, pero pregunto esto, ¿qué implica que Dios es Señor? ¿Qué implica cuando le decimos a Él Señor? Cuando le decimos amo, dueño. Vamos a verlo con algunos ejemplos en la Biblia. Son clasificación como B más o menos. Isaías 1, 21 al 25. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Se está refiriendo a Jerusalén, la capital del reino de Israel. Llena estuvo de justicia, pero esto que vamos a leer acerca de Jerusalén, yo creo que puede aplicar a Tampico, Madero y muchos lugares más de nuestro país.
Repito, ¿cómo te has convertido en ramera? Pregunta Dios. Oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora, ¿quiénes habitan? Los homicidas. Cualquier parecido con nuestro tiempo es pura coincidencia, ¿verdad? Hoy habitan homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, o sea, tus autoridades, ¿cómo son? Prevaricadores y compañeros de ladrones, están en complicidad con los delincuentes, las autoridades, en Jerusalén, aquí no. Todos aman el soborno, allá en Jerusalén, y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano. Quiero hacerle notar cómo Dios tiene mucho cuidado, un cuidado especial para los huérfanos y para las viudas. Cómo Dios se interesa mucho. Y Él estaba enojado con su pueblo porque no tenía cuidado de los huérfanos y de las viudas. Dice, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti, dice, volveré mi mano contra ti. Isaías capítulo 3 y versículo 1 dice, porque he aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Dios está airado contra esta ciudad. Isaías 3, versículos 17 y 18, y luego me salto al 24, dice, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, etcétera, etcétera, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez. ¿Cuántas hermanas se perfumaron hoy para venir? ¿Qué les parece ese perfume, hediondez? Bueno, les pregunto, ¿qué tiene en común estos versículos que acabamos de leer? Tienen en común dos cosas. Primero, que a Dios se le llama ¿cómo? Señor. ¿Se fijaron? Por eso lo pusimos de amarillo ahí. Dios se le llama Señor. Y la segunda cosa que tienen en común estos versículos es que se menciona el castigo al pueblo de Dios. Se menciona castigo de Dios a su pueblo Israel, especialmente Judá, la capital Jerusalén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se está castigando a este pueblo que se llama en la Biblia el pueblo de Dios? Porque ser Señor implica, ¿qué cosa? Implica obediencia. Ser Señor implica obediencia. Llamarle a Dios Señor significa que le vamos a obedecer. Cuando le decimos a Él Señor, estamos diciendo que Él tiene autoridad absoluta sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestros bienes, nuestras posesiones. Él tiene autoridad absoluta sobre ellos. Y por lo tanto debemos obedecerle, o si no, nos vamos a tener a las consecuencias. Eso es lo que significa llamarle a Dios Señor. Pero estamos tan mal acostumbrados a no respetar la autoridad, las autoridades que hay aquí en la tierra, que creemos que con Dios podemos hacer lo mismo. Estemos tan mal acostumbrados a ver que las autoridades no ejercen su autoridad, que creemos que Dios es igual.
Nos burlamos de las autoridades. No hay respeto a las autoridades en nuestra sociedad. Los muchachos en casa le faltan el respeto a sus padres. Los muchachos en las escuelas le faltan el respeto a los maestros y a las autoridades que hay en las escuelas. Y los ciudadanos salen a las calles protestando, haciendo vandalismo, destruyendo, golpeando y derribando lo que se encuentran enfrente. Y la policía, la autoridad nomás está ahí a lo lejos viéndolos y no hace absolutamente nada. Y los criminales, va una persona, asesina a una familia, al padre, a la madre, a los hijos y hasta los bebés que hay en casa. Y cuando los llegan a detener, ahí va la Comisión de Derechos Humanos para que no los toquen ni con el pétalo de una rosa. Pobrecitos, que no los traten mal. Nos burlamos de las autoridades y creemos que también de Dios nos podemos burlar y no respetar ni temer. Pero dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Y cuando enfrentemos el castigo de Dios, no va a haber Comisión de Derechos Humanos que nos salve. Ahí no hay nada de eso. Así que eso quiere decir que Dios es Señor. Ahora, ¿de quiénes es Señor? ¿De quiénes Dios es Señor? Los ejemplos que acabo de ponerles ahorita en los versículos anteriores hablan exclusivamente del pueblo de Judá, de los judíos. ¿Es Dios solamente Señor del pueblo de Israel? ¿Solamente Dios es Señor del pueblo de Israel? ¿Y de los demás pueblos no? La respuesta es no. Fíjense que en aquellos tiempos los pueblos creían en dioses territoriales. Ellos creían que cada territorio donde vivía un determinado pueblo tenía un dios. Y ese Dios nada más era de ese lugar. Los fereceos decían, este es nuestro Dios y Él es el Dios de aquí. Los egipcios decían, estos son nuestros dioses y son nada más de aquí. Los filisteos tenían sus dioses y decían, estos son los dioses de todo el territorio de Filistea. Y así cada territorio tenía y creía que era gobernado por un dios o determinados dioses. De tal manera que podríamos pensar que también Jehová Dios era Dios únicamente de Israel, del territorio de Israel. No, Dios es Dios de toda la tierra, de toda nación, de todo pueblo. Es lo que nos enseña la Biblia. Salmos 8, versículo 9. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, ¿dónde? No nada más en Israel, en toda la tierra. Es decir, ahí está México incluido. En toda la tierra. Otro versículo más, Salmo 66, 7 dice, Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, plural, no sobre una nación, sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Y un último versículo, un salmo muy bonito, bueno, a mí me gusta, el Salmo 24, versículo 1, que dice, de Jehová es la tierra. ¿De quién es? De Jehová, de Dios. Dice, y su plenitud. O sea, todo lo que hay en el planeta Tierra. El mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. No solamente un lugar, una región en particular, todo el planeta. ¿Por qué será que le pertenece? Porque Él lo creó. Él es el dueño. Él es el dueño de todo lo que hay en la tierra. Los árboles, las plantas, los insectos, los animales, sean terrestres o sean acuáticos o los que vuelan. Y también de nosotros, es dueño de nosotros, de los seres humanos. Es dueño de tu casa, es dueño de tu carro, es dueño de la ropa que traes puesta. Él es todo. Él es dice, de la tierra de Él es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan. Todo es de él. Es Señor de todo el mundo. Y por eso no solamente castiga a Dios a su pueblo de Israel porque hizo lo malo, porque pecó, Él también castiga a todas las naciones del mundo por su pecado. Y voy a poner un ejemplo de una nación que no era del pueblo de Israel, que era la nación de los babilonios. El juicio de Dios sobre los babilonios. Miren esta profecía que se le hizo a la nación de Babilonia. Isaías 47, versículos 10 y 11. Dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Nadie me ve. Como a veces la gente se va por ahí a esconderse a algún lugar para hacer algo malo, ¿verdad? Para hacer algo incorrecto, indebido, inmoral, en lo oscurito para que nadie lo vea. Pero hay alguien que sí lo está viendo, Dios. Porque te confiaste diciendo, nadie me ve, dice, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Y hoy día es lo mismo. Hoy Dios le puede decir a los científicos, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. ¿Cómo llegamos a existir nosotros? Por generación espontánea. Algo que no tenía vida, algo que no tenía absolutamente nada de vida, un mineral, de repente, ¡zas!, tuvo vida. Así nada más de la nada surgió la vida. Y luego fue evolucionando, 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 hasta que llegamos a existir nosotros los seres humanos. Y Dios nos dice, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. ¿Cuántos científicos están engañados o se engañan a sí mismos creyendo esa mentira de la generación espontánea y de la evolución? Y saben que es mentira, pero la aceptan por rechazar a Dios. Porque no quieren a Dios, aborrecen a Dios. Por eso creen esas cosas y las enseñan como si fuera verdad, hasta en los libros de texto los ponen. La mentira, tu misma ciencia te engañó, dice aquí la Biblia. Eso le está diciendo a Babilonia y se lo puede decir a este tiempo también. Y aquí viene el castigo que les iba a venir. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, o sea, ni te vas a dar cuenta a qué horas, ¡zas!, te va a llegar el mal. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Quiero decirles, Babilonia fue el imperio más poderoso y rico de todos los que han existido. Tremendo. La ciudad de Babilonia en particular estaba rodeada por un muro enorme, inmenso, en altura y en espesor. Impenetrable, indestructible con el armamento que había en aquel tiempo. Por eso es que el rey de Babilonia y su gente que habitaban ahí se sentían absolutamente seguros. Nadie nos puede hacer nada. Estamos rodeados de un muro que es impenetrable. Y vinieron los medos y los persas y los rodearon para tratar de entrar y no podían. Y mientras estaban allá afuera los ejércitos enemigos, ¿qué creen que estaba haciendo el rey de Babilonia? ¿Organizando la defensa? No, se estaba emborrachando en una fiesta junto con sus príncipes, porque a fin de cuentas nunca van a poder pasar ese muro. Aquí estamos seguros. Vamos a leer lo que pasó. Esto lo explica el libro de Daniel, capítulo 5, versículos del 1 al 31, no lo leemos todo, leemos unas partes nada más. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Fíjense cómo sería ese banquete, 1000 invitados, seguramente con sus mujeres, con otros colados que siempre hay en las fiestas, ¿verdad? Cuando es gratis. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata
que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Los utensilios que eran usados solamente para el servicio de Dios y que los había traído Nabucodonosor, pero estaban guardados, este hombre los manda a traer para emborracharse en ellos. Dice, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, y todavía aparte de sus mujeres, sus concubinas, sus amantes. 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Hoy día mucha gente hace eso. Alaba a figuras de plata, de bronce, de hierro, de piedra, de madera, se inclina ante ellas, etcétera. Así estaban los babilonios. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, y me brinco una parte donde dice que el rey se turbó, le dio miedo. Imagínense, de repente aparece una mano así y empieza a escribir aquí. ¿Y qué escribió? Mene, que significa, le dijo Daniel, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Qué más escribió? Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. También escribió Pérez, con ese, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y de ahí me salto hasta el versículo 30 que dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Él estaba muy seguro, emborrachándose, haciendo fiesta, una fiesta con muchísima gente. Era muy rico ese reino, así que podía pagarles la borrachera a miles de personas. ¿Y qué fue lo que pasó? De repente entran los medos y matan a Belsasar y toma el poder Darío. ¿Cómo le hicieron para entrar? Bueno, esto ya no viene en la Biblia, pero viene en los libros de historia. La ciudad de Babilonia, por debajo del río, por debajo del muro, lo alimentaba un brazo del río, pasaba por abajo. Esa era otra de las ventajas, que ellos tenían agua en abundancia. Pues entonces los medos y los persas pusieron un dique para que no pasara el agua, y por el hueco que quedó del lecho del río seco, por ahí se metieron por abajo de la muralla, entraron del otro lado y los sorprendieron y mataron a todos. De repente, dice la profecía, no vas a saber ni cómo pasó y ya te están matando. Muy seguros. Hicieron más o menos como escapó Israel, pero acá no fue un milagro, acá fue una construcción, ¿verdad? Pasaron en seco por el río, por abajo de la muralla. Bueno, vamos al siguiente punto. El Hijo es Señor. Dios Padre es Señor. Dios Hijo también es Señor. Cristo es Señor. Hasta ahora hemos usado solamente pasajes del Antiguo Testamento que son hechos de hace muchos años. Pero también en el Nuevo Testamento se nos revela que el Hijo de Dios, Jesucristo, es Señor. Especialmente para la iglesia, Jesucristo es el Señor. Eso está bien enseñado en la Biblia. Desde que se anuncia su nacimiento, ya se está diciendo que Él es Señor. Y acuérdense que el Señor es amo, dueño. Lucas capítulo 2, versículo 11, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Cuando los ángeles hacen el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores, aquellos pastorcitos que velaban en las vigilias de la noche sobre su rebaño, les dicen que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es, ¿quién? Cristo el Señor. ¿Quién? Cristo el Señor. Los ángeles están anunciando esto.
Bueno, un ángel, ya después se unieron los demás. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Desde que estaba naciendo, apenas era un bebé recién nacido y ya era el Señor. Ya se le llama Señor. Sus discípulos, sus primeros discípulos, siempre reconocieron que Jesús es Señor. Vamos a ver, por ejemplo, Pedro. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 36, está predicando en aquel día de Pentecostés. Era la primera vez que Pedro predicaba. Ya Cristo había resucitado, había ascendido al cielo y él estaba predicando por primera vez a los judíos. Muchos de esos judíos presentes habían sido los que estaban ahí cuando crucificaron a Jesús. Los que gritaron, crucifícale, crucifícale, le gritaron a Pilato. Y estuvieron en el monte de la calavera burlándose de Jesús. Y a eso le está predicando Pedro y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto me lleva sin H. Bueno, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está diciendo, ¿quién? Pedro. Otro de los apóstoles más conocidos, Pablo, en Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31, me recuerda a Gerizim. Cuando Pablo llega finalmente a Roma, dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Me recuerda a Gerizim porque nosotros aquí estuvimos alquilando este lugar muchos años, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, pero mucha gracia, porque de veras que no lo merecemos, Él nos ha concedido ahora, ya no tenemos que pagar renta, ya es propiedad de la iglesia. Pero así Pablo estuvo rentando una casa y allí predicando el reino de Dios y enseñando acerca del ¿qué? Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Pablo predicó que Jesús es Señor. ¿Qué más? Santiago, en su carta, capítulo 1, versículo 1, también dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este escritor también dice que Jesucristo es Señor. Judas, que no es el Iscariote, es otro, el escritor de la carta de Judas, en el capítulo 1, versículo 4 dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos que niegan a nuestro Señor Jesucristo, que niegan que Jesús es Señor. Está diciendo aquí Judas, advirtiéndole a la iglesia contra esas personas. Finalmente el apóstol Juan, el discípulo amado, el apóstol del amor, en el libro de Apocalipsis capítulo 22 y versículo 21 se despide diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor. ¿Cómo le llamó? Señor. Entonces, Jesús es Señor. Y ahora vamos a entrar a la parte más difícil. Quizás se van a enojar conmigo, pero tengo que decirlo. ¿Cómo son los cristianos, cuyo Señor es Jesús? ¿Cómo son? Muchos son los que le dicen a Jesús Señor, ¿verdad? Muchos. Todos ustedes, yo creo, le han dicho a Jesús Señor, o a Dios le han dicho Señor. Pero esto le reclamó Jesús a algunos de esos discípulos que le decían Señor.
¿Qué le reclamó? Lucas 6:46. ¿Quieren leerlo conmigo en voz alta? Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Dicen que soy su Señor, entonces ¿por qué no hacen lo que yo digo? ¿Qué significa esto? Que si de verdad Jesús es reconocido como Señor, se le obedece. Si es verdad que Jesús es Señor, se le obedece. Se le glorifica, se le honra, se vive por Él y para Él. Y toda nuestra vida, nuestro ser, nuestras propiedades, eso de nuestras entre comillas, reconocemos que le pertenecen al Señor. Son de Él. Todo es de Él. Ahora les quiero decir una cosa antes de que caigamos en un error. Jesús es Señor de todo mundo, no nada más de los creyentes. Él es el Señor de todos, creyentes e incrédulos. Aunque no lo reconozcan, Él es Señor. Punto. Sea que lo reconozcan o no como Señor, Él es Señor de todos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo son los que verdaderamente reconocen a Jesús como Señor. Vamos a ver cómo son los creyentes que verdaderamente tienen a Jesús como Señor. Vamos a verlo en la Biblia. Primero, su amor y compañerismo. El amor y compañerismo que hay entre los creyentes que tienen a Jesús como Señor. Hechos 2, versículo 1 dice: estaban como todos, unánimes, juntos. ¿Estaremos todos hoy? Si estuviéramos todos, no cabríamos. Ya hace mucho que hubiéramos derribado la pared, por lo menos de este lado, y hacer una más para allá. Estaban todos. ¿Y cómo estaban? Unánimes, juntos. Así es, así son los cristianos que tienen a Jesús como su Señor. Hechos 2, 46 al 47 dice: y perseverando, otra vez dice, unánimes, perseveraban en estar unánimes, unidos. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. En el templo y en las casas. ¿Cuántos de ustedes hoy ya vinieron al templo, pero van a ir a la célula en alguna casa? ¿Y cuántos no lo van a hacer? Es más, no lo han hecho nunca. Pero los que tienen a Jesús como su Señor no se pierden una oportunidad para congregarse y adorarlo. Cada día en el templo y por las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Porque casi en todas las casas hay algo, ¿verdad? Algo hay, aunque sea galletitas o panecito, una agüita de limón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, teniendo favor, teniendo gracia, porque de gracia recibimos, hay que dar de gracia. No les vendían cosas, productos, no, era favor, gracia, gratis. ¿Y qué sucedía? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuánto nos ha añadido el Señor en lo que va de este año? ¿Por qué será? Hay iglesias que están creciendo mucho, pero hay otra razón para eso. Tienen métodos psicológicos humanos y ofrecen cosas que agradan a la carne.
Pero hablando y predicando correctamente y viviendo como se debe vivir cristianamente, el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Hechos 4, 34 y 35 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Saben por qué hacían esto? A ver, yo tengo mi casa, pero si tengo por allá otro terrenito, ahí no vivo yo, pero ese es mío, yo lo compré. ¿Por qué lo voy a vender para traerlo y satisfacer necesidades? ¿Por qué lo harían ellos eso? Porque ellos reconocían que Jesús era Señor. ¿De quién? ¿O de qué? De todo. Porque decían, esa propiedad que tengo allá no es mía, es del Señor, y como se necesita, la traigo. No es mía, no me pertenece, es del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén? ¿Qué dijo? Miren, vayan allá a un lugar y van a encontrar un burrito, lo desatan y se lo traen. Y si alguien les pregunta, ¿por qué se lo llevan? ¿Qué van a contestar? El Señor lo necesita, punto. Porque todo es de Él. Y si el Señor necesita tu carro, ¿qué? Ah, no, se me va a gastar. ¿Y qué tal si lo chocan? Y yo me quedo tan nervioso con los de evangelismo cada vez que no, ¿por qué? Es del Señor. ¿Que lo cuida el Señor? ¿Sí o no? Es del Señor. Ahora para la EBDB se van a necesitar vehículos, para transportar niños, traerlos y volverlos a regresar. A ver cuántos de veras Jesús es su Señor. A ver cuántos. Vamos a ver. ¿Cuántos les queda por ahí un carrito que lo preste? O hasta sirve de chofer también, y para que si quiere cuidarlo, ¿verdad? Pues manéjelo usted mismo, va y trae los niños y los lleva otra vez. Vamos a ver si le dicen Señor nada más de pura boca o es de hecho. Bueno, ellos vendían sus propiedades y las traían para que no hubiera nadie necesitado. Estaban dispuestos a todo por Cristo. Y cuando digo a todo, me refiero no solamente a vender una propiedad y traerla, sino a morir por Cristo. A morir por Cristo, porque al fin de cuentas la vida le pertenece a Él. Y tenían la seguridad de Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí tenemos en Hechos 7, versículo 59, el primer mártir del cristianismo, la primera persona que murió por causa de Cristo. Dice, se llamó Esteban, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, manda un rayo que los queme a todos ellos. ¿Verdad que no dijo así? ¿Tenía coraje contra los que lo estaban matando? ¿Tenía odio hacia los que lo estaban apedreando? No. Dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así mueren los cristianos que tienen a Jesús como su Señor. Y así perdonan los cristianos que tienen a Jesús como su Señor. De esa manera. ¿Ya se fijaron cómo son los que tienen a Jesús como Señor? Hechos 12, versículos 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí es otro mártir del cristianismo que narra la Biblia, Jacobo.
lo mató el rey Herodes a espada. Y hay más, pero voy a poner uno que no está en la Biblia. Se llamó Policarpo, un pastor de una iglesia de tiempos muy cercanos despuesito de Jesucristo, porque Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, y él estuvo muchos años con su fe en Cristo Jesús, sirviendo a Jesús en una iglesia, y ya siendo anciano fue arrestado y fue llevado ante la corte romana, y no lo querían matar, pero le dijeron: Policarpo, muy sencillo, tú nomás reniega de tu fe en Cristo y acepta que César es el Señor. Y él dijo: tantos años que he vivido y Dios ha sido fiel conmigo, ¿cómo voy a faltarle yo ya al final de mi vida serle infiel? No rechazo a Jesucristo. Y le dijeron: Policarpo, te vamos a enviar a las fieras para que te destrocen y te coman. Que vengan las fieras, dijo Policarpo. No rechazo a Cristo. Ah, ¿no les temes a las fieras? Pues entonces te vamos a quemar en la hoguera. Que venga la hoguera, dijo. Y lo tomaron, pusieron la leña, lo acostaron sobre la leña y prendieron fuego. Y vieron que no le hacía mucho daño el fuego, como a Daniel, ¿se acuerdan? No, los amigos. No le hacía daño el fuego, y entonces, ¿qué hicieron? Tomaron una espada y se lo atravesaron en su cuerpo. Por eso puse ahí: él murió quemado y atravesado por una espada. Las dos cosas. Por negarse a rechazar su fe en Jesucristo. Así es la persona que cree que Jesús es su Señor. Su Señor no solamente en esta vida, sino también en la que sigue, en la vida eterna. Y por eso no tiene temor a la muerte. Hoy día, con mucha pena, tengo que decir que hay una gran diferencia entre esos cristianos que acabamos de leer y los cristianos de hoy. Y estoy hablando de ustedes y de mí. Hermano, ¿por qué ya no va a la iglesia, hermano? ¿Qué pasó? Ah, es que un hermano, yo le di la mano y no me quiso dar la mano, no me saludó. Estoy enojado, ya no voy. Ah, hermano, ¿usted por qué no va? Y va uno a ver a otro hermano. No, es que alguien me habló muy feo, muy ásperamente. Yo no soporto que alguien me hable feo. Otros cristianos de aquel tiempo soportaban que fueran perseguidos, encarcelados, azotados, muertos ellos, su familia, su esposa, sus hijos, les quitaran sus propiedades, y aún así seguían siendo fieles. Y ahora, porque me habló feo, ya no voy. Qué sensibles somos, ¿verdad? Qué sensibles somos los cristianos el día de hoy. Ah, es que no tomaron en cuenta mi opinión. Miren, yo quería que las cortinas fueran color azul y las pusieron, no sé, cremita o algo así, ¿verdad? Ah, eso me enojó porque no me tomaron en cuenta lo que yo decía. Qué sensibles. Oh, yo venía por el camino y de repente con mi Biblia unas personas se burlaron de mí, me gritaron aleluya, aleluya. No, ya me dio vergüenza, ya no voy a la iglesia. Como dice por ahí, hay turrón, ¿verdad? ¿Cómo somos ahora tan por cualquier cosa? Tengo problemas en la familia. Pues ¿quién no tiene problemas? Díganme quién no. Es que tengo problemas, por eso ya no voy. Dígame quién no tiene problemas. Levante la mano el que no tenga problemas, por favor, aquí. Nadie, yo tampoco la levanto. Todos. Y por eso ya no voy. Qué gran diferencia, ¿verdad?
¿Cómo estaba la iglesia entonces? Estaban todos unánimes juntos. Hoy decir eso es una utopía, un sueño prácticamente irrealizable. No sé, tendríamos que hacer alguna cosa especial, que viniera aquí algún cantante, no sé, quién invitar para que, va a venir fulano de tal, ahora sí voy a la iglesia porque va fulano. A lo mejor así podrían venir todos, quizá, y a lo mejor ni así. Bueno, unánimes, que hubiera esa unidad como la que había antes. Una unidad tan grande que si alguien veía a su hermano con una necesidad, ahí está, hermano, yo te ayudo, cuenta conmigo. No, ese es su problema, yo no sé. Todos unánimes juntos. Y a veces no hay unidad ni siquiera en la familia, en una misma familia, discusiones, pleitos y hasta separaciones se habla. Pero dicen que son cristianos, dicen que Jesús es su Señor, ¿de veras? ¿De veras? Puras papas. No es cierto. Vamos a ver el resultado cuando Jesús es Señor. Ya vimos un resultado ahí en Hechos 2:47, donde decía, el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, a los que deben ser salvos. ¿Se acuerdan? Ese es un resultado. Pero vamos a ver más resultados. Cuando estos cristianos de la iglesia primitiva comenzaron a multiplicarse, comenzaron a crecer y comenzaron a extenderse por todo el reino, por todo el imperio romano, su influencia empezó a notarse en el imperio romano. La sal de la tierra comenzó a notarse, cosa que no se está notando el día de hoy. Y vamos a ver cómo se fue notando la sal de la tierra, esos cristianos verdaderos que tenían a Jesús como Señor, cómo transformaron el mundo de su tiempo. Primero, el matrimonio. El matrimonio fue transformado por los cristianos auténticos que tenían a Jesús como Señor. Dice un escritor que se llamó Séneca, de aquel tiempo, escribió: las mujeres se casan para divorciarse y se divorcian para casarse. Y un padre de la iglesia cristiana llamado Jerónimo nos explica así, que en Roma vivía una mujer casada con su 23º marido, del cual a su vez ella era la mujer 21ª. O sea, esa era la práctica, lo común en el imperio romano. Las mujeres y los hombres se casaban nada más para estar un tiempo casados, luego divorciarse, luego se casaban con otra persona diferente para después divorciarse y luego casarse con otra persona, divorciarse y luego con otra persona y divorciarse y luego con otra persona y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 matrimonios. Cuando llega la influencia del cristianismo, ¿qué pasó? Los cristianos de aquel tiempo trajeron un efecto purificador en el matrimonio, predicando y viviendo lo que el Señor Jesús dijo, Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, y por lo tanto lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre, no lo separe el hombre. Esos cristianos vivían sus matrimonios hasta que la muerte los separaba, nada más y nada más. Y eso impactó a la gente de su tiempo y dejaron esas costumbres inmorales y se volvieron como los cristianos también. ¿Se fijan? Y hoy día, ¿qué está pasando en las iglesias? Yo me acuerdo, tengo muchos años de asistir a una iglesia cristiana desde que era recién nacido. Y antes hablar de un matrimonio en la iglesia que se divorciara era una cosa bien, pero bien rara. Casi no pasaba eso. Y hoy día, no, pues a cada rato tenemos eso. En lugar de que nosotros influyamos en el mundo,
es el mundo el que está influyendo en la iglesia y está separando matrimonios. En lugar de que nosotros les pusiéramos el ejemplo de vivir en unidad, en armonía, en amor, en fidelidad y estar juntos como Dios lo manda hasta que la muerte nos separe. Si de veras Jesús es Señor, así vamos a vivir, amén. Si de veras Jesús es Señor, si no, no, hagan lo que quieran, hagan como quieran. Les dije que se iban a enojar. El circo romano. En aquel tiempo había circo, pero no como los circos de hoy. En aquel tiempo los circos, ¿qué se hacía? Creo que sí le escribí algo aquí. Era un espectáculo de crueldad donde se enfrentaban a muerte los gladiadores, que eran esclavos. Y la gente se divertía viendo cómo un gladiador se enfrentaba con otro y el que era derrotado lo mataban. Lo tenía que matar. O entre varios, a veces varios gladiadores al mismo tiempo peleando todos, y nomás sobrevivía uno y los demás terminaban muertos. Y la gente divertidísima, contentísima, así como hoy ven el box o la lucha libre, pero ahí no se matan, acá sí se mataban. Y además en el circo romano también agarraban a los cristianos y los arrojaban con fieras salvajes para que se los mataran y se los devoraran, y la gente del público, bravo, ja, divertidos. Eso pasaba, pero empezó la influencia del cristianismo, y ¿qué pasó? Desapareció por completo el circo romano. Dejó de existir el circo romano, gracias a la influencia de aquellos cristianos. ¿Qué más? Los sacrificios paganos cesaron. Esos lugares de los templos en donde se practicaban cosas inmorales, había relaciones sexuales dentro del templo en honor a la diosa Venus o quién sabe cuál, Afrodita, y cosas así. Todo eso se convirtieron ahora en lugares de adoración cristiana. Llegan los cristianos y empiezan a predicar el evangelio, la gente empieza a convertirse, miles y miles, y se abandonan esas cosas. El infanticidio fue suprimido. En aquel tiempo un padre romano tenía poder absoluto sobre sus hijos. ¿A algunos papás les gustaría el día de hoy estar así? Ellos podían venderlos como esclavos, maltratarlos si lo deseaba, o inclusive matarlos. No pasaba nada, ninguna policía llegaba a arrestarlos ni nada. Podía matar a su hijo si se le antojaba. Ese poder tenían y lo hacían. Pero entonces llega la influencia cristiana que le impartió un carácter sagrado a la vida humana. Desapareció esa autoridad que se le daba a los padres al grado de poder golpear a sus hijos como se les antojara o matarlos si querían, y no había problema con la ley. Pero hoy día la influencia es al revés. Hoy día estamos viendo cómo ha regresado esa práctica del infanticismo. Madres que se deshacen de sus hijos aún antes de nacer porque les van a estorbar, porque les son incómodos. Pero no solamente madres allá afuera del mundo, sino también a veces madres dentro de la iglesia, haciendo el infanticidio, ese que se suprimió cuando había cristianos de verdad, cuando había cristianos que Jesús era su Señor. Pero hoy ponen leyes permitiendo el aborto, no hay problema. No hay problema. Que maten a los niños. Y si alguna madre de aquí también le estorba a algún hijo, pues también lo mato, no hay problema. Hay inclusive países donde si yo hubiera dicho lo que acabo de decir, me meten a la cárcel a mí.
Y no falta mucho de que pase eso aquí. Y ni modo, si me ven en la cárcel ya saben por qué. Porque voy a seguir predicando la palabra de Dios. Punto. La crucifixión fue abolida. La crucifixión era una pena capital que se acostumbraba en el Imperio Romano para todos los criminales. Una manera de matar muy cruel fue la manera en que mataron al Señor Jesús. Fue muerto el Señor Jesús. Pues esta fue abolida con la llegada de Constantino. ¿Se acuerdan Constantino? El que dijo que vio una cruz y oyó que le decían: con esta cruz vencerás. Y fue llevando como estandarte una cruz y derrotó a sus enemigos. Y entonces él prohibió la crucifixión. Y supuestamente se hizo cristiano. Tengo muchas dudas por otras razones que ahorita ya no les explico. Pero el caso es que la influencia del cristianismo también hizo que esta forma tan cruel de quitar la vida a los delincuentes fuera abolida. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven cómo influye el cristianismo en una sociedad donde los cristianos son de verdad cristianos? Jesús es su Señor. ¿Y cómo deberíamos nosotros estar influyendo en nuestra sociedad también? Para bien, no para mal, con buenos ejemplos, buenos testimonios de vida, amándonos entre nosotros y amando a las personas de fuera, teniendo favor con todo el pueblo. Un último punto que voy a tratar muy breve: el señorío de Cristo en la salvación. Les tengo una pregunta. ¿Hay algún problema si uno que se dice creyente no hace a Jesús el Señor de su vida? ¿Hay algún problema? Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay algún problema si yo creo nada más? Dice que tengo vida eterna. Sí, hay un problema muy grave. Una persona que dice que cree en Jesús, pero no lo reconoce de a de veras como el Señor de su vida, sencillamente no es salvo. No es salvo. Dice Hechos 16:31, cuando le preguntaron a Pablo y a su compañero Silas, iba con ese, ¿verdad? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tenían que creer? Que Jesús es Señor. Cuando dicen yo creo en Jesús, yo creo, ese creo incluye que Él es Señor. Hay por ahí una rama de las iglesias evangélicas que enseñan en contra del señorío de Cristo. Basta con decir yo creo y yo puedo vivir como quiera, no hay problema, porque creo en Él que murió en la cruz por mis pecados y ya con eso soy salvo. No tengo que someterme a su autoridad, no tengo que hacer lo que a Él le agrada, a su voluntad, yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso enseña una rama de iglesias evangélicas, pseudo cristianas. Pero Pablo no enseñó esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en otra parte, en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Se fijaron? ¿Hay algún problema? Sí, un problema muy serio. No tiene salvación. Para ser salvos, entonces se debe creer que Jesucristo es Señor
el Señor, en singular le puse para recalcarlo. No es uno de los señores, no, es el Señor, tu único Señor, no hay otro, tu dueño, tu amo. Creerlo significa obedecer. Creerlo significa obedecerlo. Por esta razón, fíjense, muchos rechazan a Jesús. Mucha gente cuando se le habla de Jesús, no, yo no quiero meterme ahí porque luego van a querer que yo deje la otra mujer que tengo, van a querer que yo deje, me encanta emborracharme, van a querer que yo deje aquello y el otro, me gusta ir a los antros, divertirme, hacer cosas, drogarme, etcétera, y van a querer que yo deje eso. No, yo mejor no creo en Jesús. Por eso rechazan a Jesús. No quieren que Él sea el Señor de sus vidas. No quieren que nadie les diga lo que deben hacer. Quieren hacer lo que se les pega la gana. Por eso rechazan a Jesús. Esa es la razón. Jesús dijo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Faltó una L. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que obedece. Eso no es un requisito para ser salvos. Obedecer al Señor. Ahí está, Jesús lo dijo, ya más claro no podemos leerlo. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, lo otro, aquello. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Ustedes hicieron lo que se les pegaba la gana. Y esa es la razón por la que Santiago dice algo que a veces parece contradictorio. Santiago 2, versículo 20, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo voy a decir yo que tengo fe y mi vida, mi obrar es la de un mundano? ¿Qué estoy demostrando? Que no soy verdaderamente cristiano. Mis obras no son congruentes con la fe que digo tener. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta, no sirve para nada. Vamos entonces a la conclusión, que ya no estén tan serios. Jesucristo es el Señor, lo creas o no. Él es el Señor. Pero creerlo implica necesariamente ponerse bajo su autoridad y obedecerlo. No hacerlo significa que realmente no lo crees y por lo tanto no eres salvo. ¿Cómo podría alguien que cree en Cristo continuar desafiando su autoridad y haciendo lo que el Señor aborrece? No podría ser, ¿verdad? No puede ser. En las Escrituras y en la historia vemos una iglesia que creía en su Señor Jesús. Y les voy a poner aquí algo que no está en la Biblia, pero un testimonio de una persona ajena a la iglesia que dijo cómo veía a los hermanos de la iglesia de su tiempo. ¿Cómo ven? ¿Cómo nos verá la gente de afuera a nosotros? ¿Qué opinión tendrá? Si les pregunta, oye, ¿cómo son los de Jericim? ¿Qué dirá la gente de afuera? Vamos a ver lo que decían de aquel tiempo. En el año 125 después de Cristo, el filósofo Arístides entregó al emperador Adriano la siguiente descripción de los cristianos: se aman los unos a los otros,
Las necesidades de las viudas, nótese lo que yo les decía el otro día, hace rato, de las viudas, no son ignoradas y rescatan a los huérfanos de las personas que les hacen daño. El que tiene algo da al que no tiene, sin quejarse ni jactarse. Si encuentran a algunos pobres, pero no tienen comida que sobra para compartir, ayunan 2 o 3 días para que los demás puedan tener lo necesario. Se encontraba una persona, no tenía que comer. ¿Sabes qué? Yo nomás tengo la comida para mí, para mi familia. Pues se quedaban sin comer y esa comida se la daban al pobre. Así eran ellos. Eso es la opinión de un filósofo por ahí que les acabo de mencionar. Los cristianos que dicen a Jesús Señor, y de veras es su Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra que nos puede incomodar bastante, como una espada de 2 filos, nos penetra y nos hace daño, pero para nuestro bien. Te decimos Señor muchas veces, pero también muchas veces son de pura palabra. No estamos obedeciendo tu voluntad y nos creemos salvos, muy seguros porque un día dijimos: yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, y nos bautizamos, pero vivimos haciendo nuestra propia voluntad, y la influencia que tenemos sobre el mundo es muy raquítica, porque nuestra vida no refleja esa imagen de Jesucristo que deberíamos ser todos. En lugar de ser un buen ejemplo para el mundo, somos un mal ejemplo y nos confundimos con el mundo. Y eso no debe ser así. No debe ser si de veras tú eres nuestro Señor y nosotros lo reconocemos. Porque si te decimos Señor, es porque hacemos tu voluntad, es porque aceptamos que todo te pertenece a ti, nuestra vida te pertenece a ti, la casa que vivimos te pertenece a ti, el carro, los muebles, aún nuestra familia, nuestros hijos te pertenecen a ti. Nada es nuestro, solamente somos administradores de tus bienes, de tu propiedad. Y cuando tú la necesitas, aun si fuera nuestra vida misma, debemos estar dispuestos a ofrendarla. Sea azotes, sea cárcel, sea ofensas, sea insultos que recibamos, sea que no nos saludaron, eso es mínimo. Es una vergüenza que por detalles como esos, tan pequeños, seamos sensibles, nos portemos como niños chiquitos que hacen su berrinche y que llora porque quieren hacer su voluntad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que este mensaje no vuelva vacío en nuestros corazones. Yo mismo ayúdame a vivirlo y ser ejemplo a tu congregación y a todos los demás también, Señor. A nuestros invitados, que tú les hayas hecho entender lo que es ser creyente en Cristo Jesús, y que en su corazón ellos quieran aceptar a ese Señor Jesús
como Señor y Salvador de sus vidas. Aunque no lo expresen públicamente, tú lo sabes. Y se va a notar porque sus vidas van a cambiar. Sus vidas van a ser diferentes. Y van a desear adorarte y adorarte y adorarte. Gracias, Señor. Toca esos corazones de cada invitado, de cada invitada, para que salgan aquí con esa bendición maravillosa de la fe en Cristo Jesús. No es fácil. Hay que darte todo, todo a ti. Pero nos conviene. Nos ofreces vida eterna. Además, que lo creamos o no, tú eres Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, te presentamos esta oración. Amén, amén y amén.